Otra vida. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 28. Detalles finales. Las sábanas blancas de una elegante cama, esparcidas descuidadamente sobre la misma, despedían a los fugaces amantes. Con la discreción que un hombre casado y con experiencia en infidelidades merecía, Elisa despedía a su acompañante nocturno. La joven, como frecuentemente lo hacía desde que descubrió que con su belleza y su cuerpo podía conseguir todo lo que quisiera, cerraba la puerta trasera de su casa para regresar a su alcoba antes de que sus padres se despertaran y la descubrieran nuevamente. En alguna ocasión fue descubierta por su padre que había regresado a altas horas de la madrugada de uno de sus largos viajes. Ella había estado bebiendo con uno de los mejores amigos del hombre que la había engendrado y el cual le triplicaba la edad en aquel entonces. En el momento preciso en que el experimentado socio la colocaba encima de él para que con sus movimientos lo llenara de placer. La puerta del estudio se abrió violentamente dándole paso al momento más terrible de su entonces corta vida. El señor Ligan, al escuchar voces y risas y al descubrir una tenue luz que iluminaba, se había dirigido al lugar pensando que la infidelidad de su esposa se hacía presente nuevamente, pero fue peor su sorpresa cuando descubrió a su hija en una posición demasiado comprometedora con el hombre al que consideraba su gran amigo. Esa noche había sido la peor en la vida de los Ligan. Los gritos y los sonidos de balas habían levantado a todos los habitantes de aquella casa. Después de una gran discusión y varios golpes, todo había terminado con la decisión de enviar a Elisa al mejor internado en la ciudad de Londres, creyendo que por estar en un lugar dirigido por monjas, la joven cambiaría el destino que ya había elegido. Con una sonrisa cínica en los labios, Elisa sonreía satisfecha en su habitación, mientras contemplaba el maravilloso juego de gargantilla, aretes y pulsera que brillaba en su elegante estuche. Seguramente esos diamantes serían la envidia de todas las mujeres que asistirían a su boda en un par de días más. Aquellos premios, por su gran experiencia, eran sin duda el pago justo a su vanidad y ambición. La pelirroja se arrojaba a su confortable cama. En un par de días más se convertiría en la gran señora Andrei, y aunque obtendría todo por lo que había luchado desde que era una niña, no estaba segura de poder dejar su hobby. Después de todo, ¿qué podría ofrecerle como hombre el cariñoso y tierno Anthony? Seguramente no mucho. Así que ya encontraría la forma de justificar sus regalitos. Sonriendo por lo que pasaba por su mente, cerró los ojos y ahora sí, se disponía a descansar. Ya después encontraría la mejor manera de llevar su nueva vida. El amanecer del nuevo día y la fresca brisa de la mañana acompañaban a George en su recorrido por el patio trasero de la mansión Andrei. Para él era ya una costumbre ingresar por esa área y así poder dirigirse directamente a la cocina, donde una bella y sonriente Dorothy ya lo esperaba con un delicioso café y un completo desayuno. Con un suspiro, George se preparaba para abrir la puerta y encontrarse con esa adorable joven que se había convertido en un sueño de amor platónico, pues sería imposible que por su edad ella se fijara en él. Pero no estaba dispuesto a dejar pasar un solo día sin verla, así que aprovecharía cada instante, cada segundo que la joven le dedicara solo a él. La sonrisa de Dorothy se expandió completamente cuando vio aparecer al moreno en el umbral de la puerta, y con un amable saludo lo invitaba a pasar para que su amena y acostumbrada charla matutina diera inicio mientras tomaba su desayuno. Como diariamente ocurría después de esa maravillosa conversación, él se levantaba de la mesa y se despedía para comenzar con el trabajo que ya lo esperaba en el estudio, y ella solo lo despedía con una sonrisa, escondiendo el suspiro que escapaba después de que él cerraba la puerta. Se encontraba ya cerca del estudio cuando alcanzó a escuchar el insistente rinrineo del teléfono. Dejó escapar un suspiro de resignación al pensar que algún negociante con una nueva propuesta no había podido esperar,
y en su desesperación no habían notado que apenas sí amanecía y que eran horas muy poco adecuadas para tratar un negocio. Bueno, qué remedio. Trabajo era trabajo. Aceleró el paso y abriendo rápidamente alcanzó a tomar la bocina. —¿Sí? ¿Mansión Andrei? Respondió un tanto informal y pretendiendo ser alguien más del servicio. —Por favor, comuníqueme con Albert. La persona se dirigía con demasiada confianza. —El señor Andrei aún no está disponible —respondía George, tratando de reconocer la voz y creyendo que a esas horas Albert aún estaría arreglándose. —Es algo urgente. Por favor, llámelo —insistía. —Disculpe usted, ¿puedo saber quién lo busca y cuál es la emergencia? George comenzaba a preocuparse. —Dígale que lo busca Terrence Granchester, y que es muy urgente hablar con él. —¿Señor Granchester? Soy George. ¿Podría decirme cuál es la emergencia? Tal vez yo pueda ayudarle. El moreno tomaba parte del asunto. Sabía que Albert no se molestaría por cualquier decisión que fuera para ayudar a Terry. —¿George? Qué bien que me contestas. Tengo una emergencia y necesito hablar con Albert. Pero sí, creo que tú puedes ayudarme. Se escuchaba la esperanza en la voz de Terrence. —Permítame un momento. Creo que el señor Andrei ya viene. Las voces que se dirigían al estudio distrajeron a George. Se podía adivinar la inigualable voz del patriarca que reía alegremente en compañía de... ¿Esa voz? Era muy semejante a la de Caroline, pero esta era un tanto más alegre y melodiosa. ¿Sería ella? Los ojos de George se abrieron sorprendidos y, separando la bocina del teléfono de su oído, no pudo decir una palabra más. Albert entraba al estudio con una hermosa y sonriente pelinegra de ojos verdes y nariz respingada, misma que al verlo le regaló una enorme sonrisa y, soltándose del abrazo de su protector, se encaminó hacia George para saludarlo. —¡George! ¡Qué alegría verte! La pecosa se abrazaba al buen hombre que había estado en algunos momentos de su vida en representación del tío abuelo. Ella sentía un gran afecto hacia aquel hombre que tanto la había ayudado. —Señorita. George no quiso mencionar el nombre. Presentía que el motivo de la llamada que él atendía había llegado ante sus ojos. —¿Qué pasa, George? Albert había notado el extraño comportamiento de su casi hermano. —Creo que tienes que atender esta llamada —le decía mirándolo fijamente a los ojos, y eso fue suficiente para que Albert supiera que no se podía negar. —Está bien. Tomaba la bocina. Los demás ya habían entrado detrás de ellos, así que debía manejar muy bien sus palabras. No sabía de quién se trataba, pero si George, después de haber visto que Candy estaba de regreso, había insistido en que tomara la llamada, era porque era algo importante. —¿Por qué no tomar asiento? En un segundo estoy con ustedes. Albert les guiñaba un ojo a sus queridos sobrinos y hermanas. Todos asintieron con la cabeza y se dirigieron a la pequeña salita en el interior del estudio. Candy, con la emoción de estar en casa y del agradable recibimiento de sus caballeros, no había reparado en la presencia de las damas que ahí estaban. Además, no se había soltado ni un instante del abrazo de su padre, y después de saludar a George había vuelto a su lado, hasta ese momento. —Pequeña, ¿por qué no te reúnes con los demás? En unos instantes estaré con ustedes. Sé que no lo has notado, pero hay unas personas que te tengo que presentar. Le sonreía mientras con la mirada le indicaba a quién se refería. Candy se extrañó de las palabras de Albert y, volviendo su rostro, se quedó helada al ver a las chicas que estaban aún de pie al lado de Archie y Anthony. Regresó su mirada hacia Albert, que al ver la sorpresa en el rostro de la pecosa se limitó a guiñarle un ojo y sonreírle. —Enseguida te lo explico. Solo dame unos segundos. —Está bien. Creo que me he perdido de muchísimas cosas. La pecosa se acercaba y besaba nuevamente la mejilla del rubio y después se alejaba para ir a sentarse al lado de Steven sin dejar de observar a las damas ahí presentes. Los chicos supieron que debían esperar para hablar con ella, así que se limitaron a sentarse y a tomar el café y los panecillos que Dorothy ya servía. —Sí, diga. Albert iniciaba la conversación telefónica. —Es ella, ¿verdad? Preguntaba la conocida voz de Terry. —¿Qué pasa?
La calmada voz de Albert respondía con una pregunta, aunque ya podía imaginar la respuesta. ¿Qué hace Bella ahí?, preguntaba muy sorprendido. Terry había reconocido la voz que se alcanzó a escuchar cerca de Albert, y su corazón se había comenzado a acelerar, pero eso no podía ser una locura. Esa voz la reconocería hasta en medio de la más estruendosa tormenta. ¿Qué fue lo que pasó?, insistía el rubio. Es ella, ¿verdad? No puedes negármelo. Ya lo sabía. Ella te conoce. Por eso mencionaba tu nombre cuando estaba inconsciente. Por eso deseaba tanto llegar a Chicago. ¿Qué tienes que ver con Bella Mackenzie? Terry comenzaba a exaltarse. Te estás confundiendo. No me niegues que es Bella. Reconocería su voz en cualquier parte. ¿Qué hace contigo? Se escuchaba un poco más enfurecido. Tenemos que hablar. ¿Dónde te encuentras? Albert podía adivinar el estado en el que Terry se encontraba. Era increíble ver cómo el corazón del actor celaba a su dueña aún ignorando su verdadera identidad. Claro que tenemos que hablar. Adelantaré mi visita. Te veré al mediodía o quizá antes. La llamada terminó sin dar oportunidad a que el rubio se despidiera. Se acercaba una tormenta, pero Albert esperaba controlarla antes de que se convirtiera en huracán. Todos habían estado en silencio, unos tratando de adivinar con quién había estado hablando Albert y otros divertidos por la broma que Caroline le jugaba a Candy. Desde que la pecosa se sentó frente a ella, no había dejado de observarla con curiosidad y sin atreverse a preguntar nada. Caroline, que se moría de ganas por estrechar a su hermana, se había reprimido para no arruinar la noticia que, a su consideración, solo Albert tenía derecho a comunicarle, así que se había limitado a hacer sufrir a la pecosa, imitándola en todos sus movimientos. Candy seguía el juego haciendo gestos y muecas que la chica frente a ella imitaba a la perfección. Estaba muy pensativa cuando la risa de Albert, que ya se acercaba a ellos, la distrajo. Veo que ya se están conociendo, mencionaba sonriente el patriarca. Albert, nunca pensé que me reemplazarías tan pronto. La pecosa hacía un punchero fingido. Ella sabía que debía haber sucedido algo muy grave para que Albert permitiera que alguien más la suplantara. Así es, Candy. Y déjame decirte que ahora estamos comprometidos. Archie bromeaba a la vez que tomaba la mano de Caroline y la daba un tierno y corto beso en los labios. ¿Qué? La pecosa se sorprendía y se ponía de pie. Archie, no, tú sabes que eso no puede ser posible. Yo... Candy, Archie solo te está jugando una broma, aunque creo que eso de que se va a comprometer es verdad. Esther miraba con agrado a su futura y hermosa cuñada. Y él no es el único que tiene ese tipo de sorpresas. Esther miraba a Anthony, indicando que se refería a él. Pero, ¿cuántas cosas me he perdido? No entiendo nada. La pecosa los miraba confundida. Tomemos las cosas en serio, chicos. Albert retomaba el control. Tengamos en cuenta que recordar todo tu pasado en un corto instante es algo un poco difícil de asimilar. Ya Esther nos explicó lo que él padeció y lo confundido que estaba, y yo por experiencia propia puedo asegurarles que es muy difícil. Así que será mejor que tomemos las cosas con calma y le expliquemos a Candy cómo han sucedido las cosas. Así ella entenderá mejor y podrá asimilar más rápido todo. No podemos desperdiciar el tiempo. Albert miraba a George, que era el único que había comprendido las palabras que la llamada telefónica, y sabía que se acercaba un momento más difícil, y Albert necesitaba preparar el terreno. Con una mirada comprensiva, George se retiró discretamente para que nadie notara su ausencia. Debía estar preparado y esperando por lo que seguro venía. «Es un idiota, imbécil. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo? Seguramente por eso se quedó en Francia. Sí, le gustó Bella y por eso quiso quedarse, para poder esperar su regreso y pretenderla. Solo así me explico que ella haya corrido a sus brazos. Pero ¿cómo pude creer en su actuación de mujer ofendida? No cabe duda, logró engañarme. Ay, pero ¿qué estoy pensando? Eso no puede ser. Todo esto debe ser una casualidad.
Probablemente solo por negocios. Sí, eso debe ser. Seguramente el negocio que Steven tenía que atender era con Albert, y cuando ella se comunicó con su hermano, éste le dijo porque venía a Chicago y... ¿Pero qué hago aquí hablando como un idiota? Además, ¿por qué me preocupa tanto que Bella esté con Albert? No, eso no puede ser. ¿Estoy celoso? ¿Por qué? Yo amo a Candy. Mi corazón solo le pertenece a Candy y solo a ella le corresponde. Pero entonces, ¿por qué siento esta furia de solo recordar a Bella cerca de Albert? Albert. No, no puedo permitirlo. Bella no puede seguir con Albert. No, ella no. No. Terry estaba hecho una furia. Sentía dentro de su ser un enorme fuego que lo consumía. No alcanzaba a comprender la reacción de su corazón. Él hubiera jurado que éste le pertenecería eternamente a Candy y solo a Candy, pero ya no sabía ni qué pensar. Lo único que sabía era que debía llegar a Leywood lo más pronto posible, así que después de su nada agradable despedida, cortando la llamada telefónica y de su monólogo desesperado dando vueltas en la oficina del hotel, Terry salía al fin cruzando por el pasillo de la recepción y sin deseos de hablar con nadie, llevaba solo su saco puesto y el día ya refrescaba. Pero aún así no se detendría a tomar ninguna clase de equipaje. No tenía tiempo que perder. Pero antes de que lograra salir del hotel se topó con Marcus y Robert, que hablaban con un oficial de la policía en la entrada del edificio. «Terry, ¿a dónde vas?», preguntaba Robert, alcanzando a detenerlo del brazo. «No tengo tiempo para explicaciones. Te veo luego», le decía tratando de soltarse del agarre por parte del socio. «No te puedes ir a ningún lado. Con Bella ausente es más que suficiente». El hombre estaba preocupado. «No lo estará por mucho tiempo. Y si me dejas salir ahora, probablemente la tengas de regreso antes de la función de esta noche». La agresividad era notable en la voz de Terry. «¿Acaso ya sabes dónde está?». Marco se acercaba y lo enfrentaba robando la pregunta de los labios de Robert, que solo se quedó con la palabra en el aire. «Sí, y si no me hacen perder más el tiempo». Los miraba como si deseara fulminarlos permanentemente del camino. «Voy contigo». La firme decisión de Marcus se escuchó. «No te necesito», negaba. «No te dejaré solo nuevamente con Bella. Cada que está contigo algo malo le sucede». Marcus lo retaba con la mirada. «Quítate de mi camino y no me estorbes». Terry lo tomaba del cuello de la camisa y le mostraba que su paciencia tenía un límite. Está bien. No es necesaria la violencia. Puedes irte y no te preocupes. Yo continuaré haciéndome cargo de todo. Además, creo que Marcus es más que necesario aquí. En caso de que no llegues, haremos la función con él y Karen. Así que tómate tu tiempo para arreglar la situación y manténme informado. Por favor». Robert había calmado los ánimos y tomaba del hombro a Marcus para que se calmara y no insistiera más. Terry miró a Robert y asintió a la propuesta de su socio, y al ver el escrito que éste tenía en las manos, reconociéndolo, se lo arrebató y comenzó a caminar para conseguir un auto. No conocía mucho aquella ciudad, pero por sus antiguas giras había localizado un lugar donde podría conseguir un automóvil. No deseaba perder el tiempo esperando en una estación por el próximo tren, que seguro tardaría varias horas. Así que rentaría un coche y llegaría más pronto de lo que Albert estuviera pensando. Al otro lado del Atlántico, una pareja de esposos se encontraban conversando sobre su situación. «Dianey, ya no te preocupes. Estoy seguro que los muchachos están bien. Bella es muy inteligente y Steven ni qué decir. Ya verás que en poco tiempo los tenemos de vuelta». No sé, querido. Desde ayer que siento esta angustia en el pecho y no me ha dejado para nada. Es como un aviso de que algo está sucediendo. Y anoche por primera vez tuve un sueño donde perdí a mis hijos. No sé por qué, pero presiento que ese sueño se hará realidad. Vamos, mujer, nosotros sabíamos desde un inicio que ellos no estarían permanentemente a nuestro lado. Recuérdalo, debemos estar preparados. Sabíamos claramente que algún día ellos se irían. Fue la advertencia de los médicos, solo que nos encariñamos demasiado. Aún así, yo sé que ellos no nos dejarán.
Nos han amado tanto como nosotros a ellos, y eso no se puede olvidar. Así que si el momento llega, yo estoy seguro que ellos tomarán la decisión correcta, y si por alguna circunstancia eso nos impide estar a su lado, debemos ser comprensivos y aceptar lo que el destino nos tenga preparado. Lo sé, amor, pero es muy, muy difícil. Esos muchachitos se metieron en mi corazón como si fueran mis verdaderos hijos. Una lágrima salía de los bellos ojos de Dianey, misma que Frank limpió delicadamente con uno de sus labios. Sabía que su mujer sufría y le comprendía a la perfección, porque él estaba pasando por lo mismo. Quizá el sueño de una familia no se realizaría jamás. Terry pisaba a fondo el acelerador del auto. Pronto llegaría a un poblado pequeño donde sin perder mucho tiempo tomaría algo para calmarse. No había dejado de pensar en la situación por la que estaba atravesando. Sus sentimientos cada vez eran más confusos, pues conforme se acercaba a su destino, su corazón se aceleraba de emoción al pensar que pronto volvería a ver a su amada Candy, su eterno amor desde la adolescencia, la enfermera que lo había cautivado con su dulzura, la noble joven que se había alejado de él para no ponerlo en la difícil situación de tener que elegir entre el amor y el deber, su amada Candy, su amada princesa Julieta del inolvidable Colegio San Pablo. Cuántos momentos felices habían tenido en aquel lugar, pero también tristezas y su primera separación. Pero si la suerte lo acompañaba, esa espera terminaría. Pero también lo inquietaba Bella. Bella con sus hechizantes ojos negros, la Julieta que lo acompañaba en el escenario, esa chica dulce, noble y cariñosa, con todo el mundo que, sin que ella lo supiera, también se había adueñado de una parte de su corazón. Eran tan parecidas y a la vez tan diferentes. Solo recordar la manera en que había mencionado el nombre de Albert aquella vez cuando se encontraba inconsciente en el hospital. Desde entonces había sentido aquella pequeña punzada de celos, y ahora ésta lo consumía con un ardor que lo invadía incompletamente de solo pensar que estaba con el rubio. Agitaba la cabeza tratando de borrar los pensamientos que lo invadían. Se sentía furioso hasta con él mismo por creerse dividido entre dos mujeres que parecían la misma, pero sus ojos le revelaban eran dos diferentes personas. No sabía cómo reaccionaría cuando estuviera en Lakewood. Candy estaría ahí y Bella también, pero definitivamente era a Candy la que sus pensamientos deseaba ver, pero su corazón gritaba lo contrario. Entonces, no soy huérfana. Tengo una familia. Candy se levantaba de su asiento, cubriendo su boca con sus manos. No podía creer todo lo que le habían revelado. Al fin las historias se habían complementado de principio a fin, y ahora todo parecía un sueño hecho realidad. Así es, pequeña. No solo eres mi hermana, sino también hermana de Dulcinea y Caroline, quien es tu melliza. Albert le sonreía y miraba la incredulidad en los ojos de Candy, que aún no podía salir de su asombro. Como ves, eres mi tía. Anthony se levantaba y la abrazaba por la espalda, apoyando su rostro en el hombro de la pecosa. ¿Y la nuestra? Archie y Steer se ponían de pie y se acercaban a abrazarla. Ahora somos una familia de verdad. Steer le daba un beso en la mejilla. Chicos, por favor no la acaparen. Creo que hay alguien más esperando este momento. Albert hacía notar el hecho de que Dulcinea y Caroline también deseaban acercarse a la pecosa. Con lágrimas en los ojos, las tres damas se acercaron lentamente sin alejar sus miradas. Primero Caroline se abrazó fuertemente a Candy y después las dos quedaron entre los brazos de Dulcinea, que las apegaba a su pecho sin poder dejar de derramar lágrimas ante el deseo cumplido de su fallecida madre. Todos estaban conmovidos por la escena. Albert también observaba con alegría el regalo que su padre le prometiera antes de su último viaje. No habían notado que el paso del tiempo no se había detenido y que ya habían pasado varias horas desde que iniciaron su charla. Habían sido demasiados sucesos desde que Candy, impulsada por su dolor y su confusión, había decidido enlistarse como voluntaria de guerra. Ella les había revelado parte de su verdad, pues no había querido decirles completamente las palabras que Terry le escribiera y la lastimosa carta de Susana.
Anthony y Albert, que la conocían bastante bien, sabían que había algo más detrás de su partida. Albert lo sabía con certeza, pues él mismo había leído las cartas que ahora guardaba en un cajón de su escritorio, pero Anthony solo se basaba en lo que su corazón veía a través de la mirada de la pecosa que no había mencionado para nada a su compañero de escenario, y en los momentos que forzosamente lo había tenido que mencionar, lo hacía con frases sumamente cortas y con un ligero rencor que él había podido percibir. Esther también estaba extrañado de que Candy hubiera abandonado todo así tan deprisa. Ella lo había atribuido a que había recuperado la memoria de golpe, pero no mencionó el suceso que había desencadenado sus recuerdos. Y él sabía por experiencia que debía ser algo muy fuerte y que seguramente detrás de eso estaba Terry. Pero no quería forzarla a hablar, no delante de todos. Ya esperaría su oportunidad para aclarar cuentas y, si era necesario, buscaría a Terry para que respondiera si se había atrevido a lastimar a su hermana. Unos leves toquidos en la puerta distrajeron a los reunidos en el estudio. «Perdón, señor». Dorothy se disculpaba, entrando en el estudio. «Pero necesito saber si van a almorzar. Ya es un poco tarde y la señora Elroy tampoco ha aparecido para darnos órdenes. Por eso me atreví a interrumpir». Candy había estado deseando abrazar a Dorothy desde el momento que había llevado café por la mañana, pero había preferido ser discreta. No sabía cómo estaba la situación en la casa y debía ser cuidadosa. Ahora, después de que Albert le revelara que hasta el momento, para el servicio y todos los demás de la familia, Caroline era Candy. Sabía que había hecho bien al no revelarse, pero no podía dejar de mirar con cariño a su entrañable amiga. ¿La señora Elroy no ha bajado?, preguntaba Albert con preocupación. No, y por la mañana cuando le subí el desayuno aún no se levantaba. Estaba durmiendo. No quise molestarla, pero hace unos instantes que subí por la charola del desayuno aún no se había levantado. Pero eso no puede ser. Ella siempre se levanta muy temprano. Algo debe estar sucediendo. Albert se ponía de pie visiblemente preocupado y Dulcinea se le emparejaba en el camino rumbo a la salida. Los demás se miraban unos a otros con preocupación, y Candy decidió no esperar, así que salió detrás de sus hermanos para ver qué le sucedía a la tía abuela. Su corazón le anunciaba un mal presagio. «Esther, me parece que tú también debes hacer una visita a las habitaciones». Archie le sugería a su hermano apoyando la mano en su hombro. «Temo a su reacción. No deseo que pierda el sentido de nuevo». Lo miraba temeroso. «No te preocupes, nosotros estaremos contigo». Caroline se acercaba para apoyarlo y Archie asentía con la mirada. «¿Nos acompañas, Anthony?» Archie miraba al rubio que había estado muy pensativo. «No, discúlpenme, pero tengo que hacer una llamada urgente». Se encaminaba al escritorio de Albert, donde descansaba el aparato de comunicación. Una vez que los demás salieron y quedándose solo ante la ausencia de George, Anthony comenzó a buscar en los cajones de Albert, pero no lograba dar con su objetivo. Entonces recordó que lo que buscaba estaba bajo llave en el cajón interior del escritorio. Buscó la pequeña herramienta y abrió su objetivo. Revolvió algunos folders y encontró al fin el que buscaba. Pero antes de cerrar, descubrió un par de sobres que antes no había visto y que estaba seguro no se encontraban ahí. Los tomó con curiosidad y vio que se trataba de unas cartas que, de ya tiempo pasado, cuando miró a quién iban dirigidas, inmediatamente buscó con la vista el nombre de quien las había enviado. No soportó la curiosidad. Debían ser algo importante para que su tío las ocultara, o debían encerrar algo que no deseaba que los demás se enteraran. Comenzó a leerlas y conforme las palabras revelaban el contenido de aquellas hojas, la expresión en los ojos del rubio se volvía agresiva. Con desagrado se daba cuenta que él había caído víctima de las habilidades para fingir de un gran actor, pero eso no se quedaría así. Ajustaría cuentas de la hipocresía de Terry, pero sobre todo vengaría el dolor de una familia. Ahora sabía cuál había sido el verdadero motivo de la huida de Candy, la verdadera causa de la decisión de enlistarse en la guerra. Era más que evidente. Las fechas coincidían. Así que esa cuenta la tenía que cobrar. Maldición. ¿Cómo pudo creer en aquel hombre? Se sintió traicionado, aumentando más la ira que ya había nacido en su interior.
Dulcinea, Albert y Candy entraban en silencio a la habitación de la anciana Elroy. Parecía que aún dormía, pero eso no podía ser posible, así que Albert se atrevió a acercarse para moverla. «Tía, tía». La llamaba suavemente y tocaba con delicadeza su frente. Al contacto con la piel de la anciana, Albert abrió sus ojos con sorpresa. Parecía estar helada, pero la humedad de la piel le indicaba que también sudaba. Comenzó a moverla un poco más fuerte de su hombro, pero ella no respondía. Después de unos segundos, un leve y casi inaudible quejido se escapó de la garganta de la anciana. Albert miró horrorizado a sus espaldas, buscando a Dulcinea, quien, sin dudarlo un segundo, y al ver la situación de la señora, había salido corriendo por su maletín y en unos segundos ya aparecía en la entrada, al justo tiempo que Albert comenzara a llamarla. «Dulcinea, ¿qué es lo que pasa?», preguntaba con un poco de temor. «Cálmate, Albert. Estoy revisando sus signos vitales», decía la joven tratando de escuchar el corazón. «Pero estaba muy bien ayer. Tú la viste. Incluso paseó con Caroline por la mañana». El joven no hallaba respuesta a la situación de su tía. «Parece que esto es grave. Su corazón y su pulso son muy débiles. Necesitamos llevarla de inmediato a un hospital. Necesito realizarle unos estudios urgentes y aquí no tengo lo necesario». Dulcinea miraba a Candy. «Candy, tú eres enfermera. Espero que también tus habilidades hayan vuelto, porque te necesitaré a mi lado. Caroline no puede irse porque Patty también necesita un médico a su lado». «¿Patty está aquí?», preguntaba la pecosa sorprendida. «Sí, pero después la verás. Creo que es mejor que primero vea a Steer. Ella cree que tú acabas de regresar del internado de medicina en el que Archie le comunicó que te encontrabas, así que no será difícil para ella verte. Pero Steer sí necesita, y ella lo necesita para que aclaren todo. ¿Me entiendes, pequeña?». Albert la miraba suplicante. «No te preocupes, entiendo. Yo acompañaré a la tía abuela y a Dulcinea. ¿Tú vendrás con nosotros?». La pregunta hizo reaccionar a Albert, en que pronto llegaría a la siguiente y última parte de su complicado día. Terry estaría por llegar, pero ahora la tía lo necesitaba, así que... «¿Anthony? ¿Dónde está Anthony?», preguntaba el rubio mientras las mujeres comenzaban a preparar a la anciana. «Creo que lo vi en el estudio», respondía Dulcinea. «Hace unos segundos cuando bajé por mis cosas». «Está bien. Enseguida regreso para ayudarles a bajar a la tía. Le pediré a Josh que tenga listo el auto y hablaré a Anthony sobre un detalle que había olvidado. No tardo». El patriarca salía deprisa. No había tiempo que perder y cuando de situaciones graves se trataba, en especial con personas como Terry, la calmada y siempre inteligente actitud de Anthony era lo mejor, pues si Archie se daba cuenta de quién estaba por llegar, seguro que todo sería un caos, y eso era lo que menos necesitaban en ese momento. «¿Anthony?», lo llamaba entrando sin avisar al estudio. «Sí, ¿qué pasa, tío?». Ocultaba rápidamente las cartas que había estado leyendo poniéndolas bajo un folder. «¿Todo bien?». La extraña actitud del rubio menor lo distrajo un poco. «Sí, solo revisaba unos documentos necesarios para mi boda», mencionaba el joven evitando la mirada del patriarca. «Bueno, con tantas cosas se me había olvidado que sigue Esther con ese asunto. Pero bueno, aún nos quedan 2 días. Por lo pronto necesito que me hagas un gran favor». Anthony lo miraba con curiosidad, esperando que continuara. «No sé exactamente a qué hora, pero supongo que de un momento a otro Terry llegará. Sé que lo conoces y que mantenías una relación amistosa con él. Por lo mismo te pido que lo recibas lo más discretamente que puedas y que le expliques todo sobre Bella y Candy. Ya sabes, que son la misma persona y que había perdido la memoria. Él sabe parte de la historia, pero desde que nos separamos en Francia ya no le informé nada». «Sí, algo me comentó», decía el rubio con una extraña actitud que Albert no pensó ver en su sobrino, pero bueno, quizá era su imaginación. «Qué bien, entonces me harás ese favor». «Sí, claro, yo lo recibiré, no te preocupes. Pero, ¿qué fue lo que pasó con la tía? ¿Por qué estás tan preocupado?». Anthony al fin reaccionaba ante el apuro de Albert, que se movía en la oficina de un lado para otro tomando documentos, chequera y algo de efectivo. «La tía abuela está mal. La llevamos al hospital. Dulcinea me acompañará como médico de la familia y Candy la asistirá como enfermera.
Caroline se quedará por si algo necesita Patty. Y, por cierto, ¿dónde están los demás? Notó que los demás habían desaparecido. Precisamente han subido a ver a Patty. Solo espero que la abuela Marta no se ponga mal al ver a Steer. Sería lo último que nos sucedería. Anthony se mofaba un poco ante tantas circunstancias. No te preocupes, ve tranquilo. Yo me encargo de todo lo que se presente. Espero que la tía no esté grave y que solo sea algo pasajero. Anthony encaminaba a su tío hacia la salida del estudio y Albert, con un asentimiento de cabeza, se despidió dirigiéndose nuevamente a la habitación donde ya lo esperaban con la abuela lista para ser llevada al hospital. Anthony se quedó observando a su tío. Le preocupaba la situación de la tía Elroy, pero no pudo encontrar mejor momento para enfermarse. Así le brindaría la oportunidad que había estado pensando encontrar. Parecía que la vida lo premiaba por algo. Terry venía en camino. Una sonrisa maliciosa apareció y chocó su puño contra la palma de su otra mano. Claro que él lo recibiría como el gran actor se lo merecía. Patty despertaba al fin de su largo sueño. Sentía como si hubiera dormido una eternidad. Sus labios dibujaban una sonrisa mientras levantaba su mano para tocar el rostro que creía una ilusión y desaparecería al roce de sus dedos. «Steer», mencionaba dulcemente. Al sentir el tibio calor de la mejilla, la joven sonrió más alegremente y sus ojos derramaban lágrimas. «Steer, es como si fueras real. Ahora sé que aún no despierto y prefiero seguir así dormida si en mis sueños sigues estando tú». «No, mi amor, no soy un sueño y estoy aquí contigo». Steer le hablaba suavemente sin despegar su mirada de las oscuras pupilas de la joven. Era tan dulce. Su mirada no había cambiado. Seguía revelándole el profundo amor que la joven llevaba en su corazón y que solo le pertenecía a él. «Hablas. Por fin vuelvo a escuchar tu voz. Pero es un poco diferente». Patty seguía creyendo que estaba dentro de un sueño. «Claro que hablo, mi querida Patty. Y también puedo». No terminó la frase. No pudo seguir resistiéndose a esos labios que siempre había deseado besar y que por su juventud no se había atrevido. Pero ahora era diferente. Él era un hombre y ella se había convertido en una encantadora y bella mujer. Así que, tomando por primera vez aquella carnosa boca, Steer le demostraba a Patty que estaba vivo y deseoso de amarla. «¡Steer!». Se separaba bruscamente, incorporándose un poco al sentir que aquello no podía ser un sueño, pues su cuerpo le indicaba que los labios que la tocaban eran reales. «Patty, por favor, cálmate. Sí soy yo. No estoy muerto. Estoy vivo. Pero es una larga historia. Necesito que estés calmada para que puedas comprender». Le decía tratando de alcanzar su mano que la chica alejaba por no poder creer lo que sus ojos le revelaban. «Eres tú. Mi amor, estás vivo. Mi Steer. Mi Steer». Al fin la joven se arrojaba a los brazos de su amado sin importarle sus vestimentas y sin notar que no estaban solos. Las lágrimas salían de sus ojos y sus brazos se aferraban con fuerza al cuello de aquel joven con el que tanto había soñado reunirse y que siempre había significado lo imposible por creerlo muerto. Pero ahora que lo sentía entre sus manos y sentía el calor de su cuerpo envolviendo el de ella, buscó sus labios con ansias y, sin querer dejar pasar un segundo de tiempo, Steer le respondió al notar lo que la joven deseaba, y fundiéndose nuevamente en un beso, alcanzó a notar que Archie, Caroline y la abuela Marta salían de la habitación para brindarles privacidad. Después de todo, parecía que Patty no necesitaba a nadie más, solo a él. «Por lo visto, aquí no nos necesitan». Archie cerraba la puerta detrás de sí y sonreía a las dos damas frente a él. «Qué hermoso ver cuando dos enamorados se reúnen». La abuela Marta sonreía complacida por la felicidad de su nieta. «Pero, abuela, ¿no le preocupa dejar a Patty sola con un hombre?». Caroline preguntaba traviesa y sonriendo por la confianza de la anciana. «Por favor, princesa, mi hermano es todo un caballero». Archie entraba en defensa de Steer. «Y aunque no lo fuera, lo importante es que ama a mi nieta y eso es suficiente. Además, si no se dan prisa, creo
que esta vieja no podrá conocer a los bisnietos, así que mejor nos vamos a otra parte y dejemos que ellos arreglen sus asuntos como quieran. La anciana tomaba de la mano a los dos jóvenes que se veían sorprendidos por las palabras de la abuela y sonreían por las ocurrencias que tenía esa amable y dulce mujer. Así que la abrazaron y los tres bajaban alegres la escalera, pero un fuerte sonido los alertó y se quedaron estáticos, sin saber cómo reaccionar. Terry estaba a punto de llegar a su destino. Veía un pequeño mapa que un amable hombre le había dibujado en el poblado cercano. Un auto que pasó velozmente a su lado, pero en dirección contraria, lo distrajo haciéndolo frenar de golpe. ¿Pero qué le pasa? ¿No ve que puede causar un accidente?, gritaba el conductor, que ni siquiera se había dignado a verlo. Es más, podía jurar que ni siquiera lo había visto. Volvió la vista al camino y continuó su trayecto. A los pocos metros pudo observar el grandioso portal que se revelaba entre los árboles. Estaba a un lado del camino. Sí, ese era. Indiscutiblemente ese era el famoso portal de las rosas que le mencionaran en el pueblo cercano. Cómo había deseado conocer aquel lugar que tanto hacía soñar a la pecosa. Lástima que fuera en una situación como esta y no en mejores términos la manera en que venía a conocerlo. No disminuyó la velocidad. El portón estaba abierto y él no se detuvo siquiera a ver lo hermoso que era el jardín, pero al llevar el auto decapotado, la fragancia exquisita que se despedía de las rosas lo invadió y lo hizo inevitablemente aspirar profundo. Sí, ese olor era el de ella, el de su amada Candy. Pronto distinguió la puerta principal y al pie de la pequeña escalinata alguien esperaba. Detuvo el auto apenas llegando al final del camino. La portezuela se abrió, cortesía de Anthony, que era quien estaba esperando. «Bienvenido, te esperaba». El rubio hablaba con algo de sarcasmo y ante un Terry sorprendido por la actitud de su amigo. «Gracias, qué buen recibimiento». Sonreía y el rubio le daba la espalda, comenzando a caminar hacia la entrada de la mansión. «Pasa». El tono de voz en el rubio no era muy agradable. «¿Está Albert?», preguntó el castaño viendo la poca amabilidad del rubio. «Sígueme», respondió sin hacer caso a la pregunta de Terry. Los dos comenzaron a caminar al interior de la casa y parecía que no hubiera nadie, pues estaba en absoluto silencio. Terry estaba extrañado de la actitud de Anthony, pero quizá no estaba de buen humor. ¿Quién lo estaría a unos pasos de amarrarse de por vida a una víbora como Elisa? En fin, la amargura del rubio no le importaba. Lo que deseaba era aclarar todo con Albert y llevarse a Bella de inmediato. Claro, no sin antes lograr ver a Candy. Mataría 3 pájaros de un tiro. Anthony le cedió el paso al estudio abriendo la puerta. Terry entró con paso seguro, esperando encontrar a Albert en su escritorio, esperando por él. Escuchó la puerta cerrarse a sus espaldas y él se giró al notar que no había nadie en el lugar, así que buscando a Anthony. Albert No alcanzó a terminar la frase. Un puño se estrellaba en su rostro, haciéndolo retroceder. «No, él no está, pero estoy yo para cobrarte el dolor de Candy», respondía el rubio, dirigiendo nuevamente su puño contra el actor, que todavía no se recuperaba del primer golpe, cuando el segundo en la boca del estómago lo hizo doblarse, sintiendo que el aire le hacía falta. «¿Pero qué te pasa, imbécil?». Terry recuperaba el aliento y trataba de comprender la actitud de Anthony. «Ya te lo dije que te voy a hacer pagar todo el daño que has causado», le repetía golpeándolo nuevamente en el rostro. «Pensé que éramos amigos, pero ahora veo que no se puede confiar en un estúpido jardinero». Terry se recuperaba y empuñaba su mano para devolver el golpe. «Seré un estúpido jardinero, pero al menos sé que a una delicada rosa como Candy no se le trata como si fuera una sucia y venenosa hiedra». Anthony se preparaba para continuar con la pelea, pero Terry se detuvo. ¿De qué hablas?». El actor perdía el color y se paralizaba. ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? De esto, estúpido. ¿Cómo pudiste ser tan cruel, tan poco hombre? El rubio pasaba violentamente al lado de Terry, empujándolo y tomando del escritorio las hojas de papel que anteriormente estuviera leyendo y las ponía frente al actor. Terry sintió que la sangre se le congelaba. Reconoció de inmediato su letra en aquellas amarillentas hojas. La carta. Entonces sus dudas se despejaron.
Entendía la reacción de Anthony, pero Albert le había mencionado que él encontró esas cartas en el departamento de Chicago. Si Candy estaba en Lakewood en aquel tiempo, era imposible que ella las hubiera leído. Ni siquiera Albert estaba seguro de que ella las hubiera leído, o al menos eso le había comentado a él. Pero entonces, ¿por qué Anthony aseguraba que Candy había sufrido a causa de ellas? No comprendía, pero lo que sí estaba claro era la furia de Anthony, que se reflejaba en aquellos cielos que ahora parecían estar en plena tormenta eléctrica. Tendría que responder. Si quería volver a ver a Candy y explicarle lo sucedido, porque si no se defendía, lo más seguro era que no saldría bien librado. Cerró nuevamente el puño y endureció la quijada, esperando por el nuevo golpe que ya veía venir, pero esta vez estaba preparado para responder. Continuará.